Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido para nosotros una gracia, la verdad, poder estar con ustedes. Vamos a pedir la intercesión de Santo Tomás de Aquino porque él es uno de los santos que realmente se destacó en esta virtud de la castidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Esperamos que sea de mucho provecho para todos ustedes. Especialmente hoy en día la castidad es una cosa que es muy necesaria, pero es muy poco conocida. Entonces, esperamos poder explicar algunas cosas que les sirvan y para entender mejor y para así desear vivir mejor lo que es la castidad. Primero que nada, la castidad es una virtud que nos ayuda a moderar y ordenar los deseos sexuales. Puede ser interior y exterior. Por ejemplo, una persona propiamente casta no necesariamente es aquella persona que no tiene relaciones sexuales o que no, digamos que en su cuerpo no puede realizar el acto sexual. ¿Sí? Esa no es una persona casta. La castidad abarca toda la persona, el cuerpo como el alma, como el espíritu. Entonces, la persona propiamente casta es aquella persona que no solamente en el cuerpo mantiene su orden y su pureza, sino también en su espíritu. Y eso es muy importante porque por ejemplo, en el Evangelio Jesucristo nos dice, aquel que mira a una mujer deseándola en su corazón ya cometió adulterio. Y es por esa razón que Jesucristo nos pone mucho énfasis en lo que es la pureza, ¿no? La castidad. La castidad no es lo mismo tampoco que el celibato. El celibato propiamente es una promesa de castidad, pero para siempre, por el reino de los cielos, ¿no? Eso es lo que es el celibato. La castidad, todas las personas están llamadas a vivir la castidad, tanto como los solteros, como los casados y obviamente los que se consagran a Dios. El soltero está llamado a vivir la castidad de la forma que le reclama su estado. Por ejemplo, absteniéndose de las relaciones propias del matrimonio. ¿Por qué, por qué habría de, digamos, un soltero abstenerse de esas relaciones? En principio, porque esas relaciones no le hacen bien al alma ni al cuerpo de esa persona soltera. Eh, es muy importante tener el entendimiento de que la castidad no reprime propiamente los deseos sexuales, sino que los ordena. El deseo sexual de una mujer por un hombre o un hombre por una mujer son completamente naturales. Lo que no es permitido es dejarse llevar por esos deseos que no se deben de realizar en el tiempo de soltero, sino que son reservados para el matrimonio, que es donde, digamos, el matrimonio es hecho justamente para eso, para satisfacer los deseos sexuales ordenados, de modo de que la persona pueda, eh, por así decirlo, disfrutar de de la complacencia de esos deseos, pero con un fin. ¿Cuál es el fin? Unir al esposo y a la esposa y dar cabida a la procreación, que es tener hijos. ¿Sí? En la soltería no es propiamente, no es bueno para el soltero tener relaciones sexuales porque en principio no se han comprometido. ¿Sí? No, la persona soltera, si tiene relaciones con alguien más, no es porque se amen propiamente,
sino porque se están dejando llevar por la pasión. Y la pasión también puede ser buena, pero tiene que ser ordenada. No puede simplemente dejarse arrastrar por la pasión de, de los deseos carnales, porque tampoco la persona se puede dejar arrastrar por la ira o, por cualquier otra, digamos, por la violencia. No, todo tiene que ser ordenado. Bueno, entonces nos quedábamos que la persona soltera debe de guardarse para el matrimonio. ¿Por qué? Porque en el matrimonio es donde la persona, donde el marido y la mujer pueden disfrutar de eso con la bendición de Dios, y es algo bueno, es algo que le da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque une a la pareja más estrechamente, y también se da la posibilidad de engendrar nuevas vidas, y nuevas vidas para, ahora sí que para el bien de la iglesia y también para el bien de la sociedad, y también para, obviamente, para que nazcan nuevos hijos para el reino de Dios. En la soltería no se cumplen esas cosas. ¿Por qué no se cumplen esas cosas? Porque en principio no hay un compromiso de las parejas. La pareja no se ha comprometido todavía. Y al faltar a la castidad nos hace ofender a Dios, que es lo peor, ¿no? Que nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque eh, obviamente cometemos el pecado de adulterio si es con una persona casada, o fornicación si ambos son solteros. Y son pecados mortales, desgraciadamente nos separan de Dios para siempre. O sea, si muriéramos en ese estado, desgraciadamente no podemos entrar al reino de los cielos. Y Dios nos pone justamente los parámetros, ¿no? Para nuestro bien, para nuestro propio bien. No tanto porque Él nos le guste ponernos reglas y límites y esto y lo otro, sino que Él todo lo que hace lo hace por nuestro bien, y nosotros tenemos que entender por qué razón lo hace y con qué fin. Ahora, la castidad no se le puede arrebatar a la persona. Es decir, la castidad es una virtud que, que si bien es en el cuerpo, fundamentalmente está antes en el espíritu. Es decir, que la persona casta propiamente tiene que ser más en el espíritu que en la misma carne. ¿Por qué? Porque en la carne, por ejemplo, a una mujer que es violada le arrebatan la castidad de forma material. Sin embargo, nunca le arrebatan la castidad formalmente, o sea, del espíritu, espiritualmente. Por ejemplo, a Santa Juana de Arco, en el tiempo en el que ella fue desgraciadamente juzgada y condenada, a ella abusaron de ella, ¿sí? Pero ella nunca estuvo de acuerdo. Por eso es santa, porque se conservó pura, si bien no su cuerpo, porque desgraciadamente fue violada, su espíritu siempre fue puro, siempre fue íntegro. Entonces, no es tanto el cuerpo lo importante, sino es más bien el espíritu, la disposición, el corazón de la persona, en la disposición de vivir esa virtud que tanto nos ayuda, ¿no? Y bueno, la castidad en el matrimonio también existe. Es decir, los deseos impuros no están permitidos en el matrimonio. Los deseos, por así decirlo, los deseos sexuales están permitidos solamente para la esposa, para el esposo. No hay pecado en que el esposo desee a su esposa. Tampoco hay pecado en el que la esposa desee al esposo. O sea, eso es totalmente sano, bueno, y le da gloria a Dios si se vive dentro del matrimonio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no agrada a Dios el hecho de que nosotros estemos, por ejemplo, casados y estemos viendo o deseando a la mujer de otro, a la mujer, aunque sea soltera? O sea, eso daña, afecta el corazón de la persona, nos aleja de Dios. Y el problema que nos aleja de Dios nos hace mal como personas, porque nosotros nos convertimos en animales, ¿sí? En personas que no razonan, sino que se dejan llevar por impulsos que no nos hacen bien, ¿sí? La castidad es una de las virtudes más importantes para el soltero como para el casado.
Dejo a mi esposa decir algunos puntos y ya comparto una vez más con ustedes. Bueno, buenas noches. Qué gusto saludarlos. Le comentaba a mi esposo y le decía, mire qué jovencitos están, casi de mi edad. Una de las cosas maravillosas del matrimonio es el hecho de poder complementarse. Mi esposo estudió muchos años filosofía. Yo solo soy una ingeniera en comercio y finanzas, así que lo único que yo sé de la castidad, del amor y de estos temas han sido pues en base a los años de experiencia que nos ha dejado el apostolado. Les pedimos disculpas por nuestros perritos que andan muy emocionados por ahí afuera también seguro por la charla. Entonces sepan disculparnos de sus ladridos. Y yo le comentaba a mi esposo, justo cuando estábamos preparando pues, los temas que íbamos a tratar, es que le decía, toda la parte filosófica que yo voy a hablar de la parte romántica, de la parte romántica de la castidad. Y es que precisamente el amor y la castidad están intrínsecamente unidos. Y es una cosa maravillosa cuando se entiende que el Señor nos ha enseñado durante toda la historia y lo ha reforzado más aún en la nueva alianza, cuando se nos enseña que la castidad y la libertad están estrechamente unidas. Y es allí donde nosotros podemos empezar pues, a dialogar y a ver el punto de inflexión desde donde nosotros vamos a trabajar para conseguirla y por qué es necesario que la consigamos. Y la primera pregunta que les podría yo hacer a ustedes es decir, cuando ustedes aman a alguien, ¿qué es lo que esperan que le suceda a esa persona? Ustedes quieren que sea una persona libre, quieren que sea una persona feliz, quieren que sea una persona completa. Y al desear esto, están deseando ustedes también que tenga todo su corazón, su mente y su cuerpo ordenado. Porque si yo les pregunto, una persona de una vida desordenada, por ejemplo un alcohólico, ¿es verdaderamente feliz? Nadie me va a decir que sí. O si yo le digo a usted, un drogadicto, ¿es plenamente feliz? No me va a decir que sí, porque sabe que hay una cuestión primero de desorden y segundo, se está autolastimando. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a comenzar a analizar un poquito la castidad. Ya hablaba mi esposo que cuando la castidad no se vive, el hombre se vuelve como un animal. Y es el hecho de que las virtudes, como es la castidad, se consiguen principalmente con la gracia, la voluntad y la inteligencia. Y sabemos que pues, los animalitos ni tienen voluntad ni tienen inteligencia humana. Entonces, estas cosas que son los que nos diferencian de los animales son precisamente las herramientas que se utilizan para conseguir las virtudes. Y sabemos que la castidad es una virtud. Ya explicaba a mi esposo que es una virtud humana y una virtud sobrenatural, pero es una virtud. Entonces, es desde aquí donde nosotros tenemos que recordar que si ya hemos hablado de la castidad y decimos la castidad es buena, la castidad me ordena, la castidad me hace libre, ¿cómo lo consigo? Pues precisamente ejercitándome en tres cosas, en la gracia, en la voluntad y en la inteligencia. La inteligencia y la voluntad, ¿qué son? Son las potencias del alma. Y con esto se consiguen todas las virtudes. Entonces, la persona que esté interesada en practicar la castidad necesita esforzarse en esas potencias para poder recibir las gracias. Todas las virtudes vienen de la gracia. Y nosotros tenemos en nuestra iglesia, pues las gracias sacramentales que nos ayudan a nosotros a alimentarnos para poder vivir estas virtudes. Por lo tanto, si alguien aquí quiere vivir verdaderamente la castidad, la fórmula es la vida de la gracia, la inteligencia y la voluntad. Cuando nosotros trabajemos sobre estos tres pilares, sobre el pilar sobrenatural, que es la gracia, y sobre el pilar natural, que es mi acción, mi voluntad, mi deseo de decir, tengo una adicción a la pornografía, entonces voy a bajarme un software que me bloquee estas páginas y lo voy a instalar. O voy a pedir que mi proveedor de internet me prohíba ingresar a estas páginas. Entonces, en ese momento, yo estoy actuando y estoy ejercitando mi voluntad y mi razón, ¿verdad? ¿Cómo ejercito mi inteligencia? Mi inteligencia la puedo ejercitar mediante las santas lecturas o mediante el aprendizaje de qué es lo que nos han dicho los santos alrededor de toda la historia en cuanto a la castidad, al amor y la libertad. ¿Y cómo me ejercito en la gracia? Acudiendo a los sacramentos. Entonces, esta es la fórmula base sobre la que se tiene que trabajar para conseguir todas las virtudes, pero en este caso esencialmente la virtud de la castidad.
La castidad no nos reprime, nos libera. Y el hecho de que nos libere es porque nos hace dueños de nosotros mismos. Y esa es la gran diferencia entre una persona que puede realmente caminar a la vida de la santidad y una persona que está totalmente perdida. El hecho de ser dueño de sí mismo. Sabemos que debemos procurar ser propiedad de Dios, pero es voluntad de Dios que nosotros podamos agarrar al toro por los cuernos, que el toro serían nuestras pasiones, y ordenarlas. ¿Cómo lo ordenamos? Pues ya les dimos los tips de los tres pilares. ¿Quién podría amar mientras es esclavo de sus pasiones? Nadie puede amar mientras es esclavo de sus pasiones. Por eso la castidad es necesaria para poder vivir la vocación. Y especialmente la vocación que se comparte, la vocación que se comparte con otra persona. Por ejemplo, la vocación al matrimonio. Porque se convierte, existe un reto mayor y les voy a explicar por qué. Y se los explico no solamente con conocimiento de literatura, sino con la experiencia que nos ha dado nuestro matrimonio. Y es el hecho de que mucha gente entiende el matrimonio como el permiso para el libertinaje sexual o como el permiso para el desate de sus deseos sexuales y para no tomar en cuenta que sí y que no. Pero ya lo comentaba mi esposo, la castidad se vive en todas las vocaciones, en la vida consagrada y en el matrimonio, que son las dos vocaciones que existen. Entonces, y también el estado de vida de la soltería. Entonces, cuando nosotros entendemos que la castidad está ligada al amor, entendemos entonces por qué el celibato es la forma de vida de la castidad de una persona que quiere entregarse por el reino de los cielos y que es su vocación. Y también entendemos que entonces la castidad se vive en el matrimonio de dos formas. Primero, viviendo la fidelidad conyugal y segundo, manteniendo relaciones sexuales abiertas a la vida. Esas son las formas en las que el matrimonio vive la castidad. Entonces, cuando yo amo, yo no deseo que la persona que yo ame sea esclavo. A mi esposo yo lo quiero libre. A mi novia yo la quiero libre, la quiero verdaderamente feliz. No le quiero crear inseguridades, no le quiero crear miedos. Sí, las dos formas en las que se vive la castidad en el matrimonio es mediante la fidelidad conyugal y las relaciones sexuales abiertas a la vida. Esas son las formas en las que se vive la castidad en el matrimonio. Es lo que enseña la iglesia. Entonces, como les decía, cuando uno ama a alguien, uno quiere todo el bien para la persona que ama. Entonces, no tiene sentido que cuando uno ama a alguien, por ejemplo, en el caso de un esposo con una esposa, se alimenten mutuamente la lujuria. Porque si yo alimento la lujuria ya en mi esposo, ya en mi amigo, ya en mi novio, lo que hago es alimentando sus pasiones para que lo controlen a él y no para que él sea capaz de controlar sus pasiones. Y cuando una persona es controlada por sus pasiones es como el drogadicto, porque no tiene la plena libertad de elegir y de razonar. En el libro de La casa sobre la roca, creo que sí es ese libro donde se cita el padre Horacio, que dice que cuando una mujer, y lo habla porque creo que le estaba como respondiendo una pregunta a una chica, cuando una mujer alimenta la lujuria de su novio, lo que hace es cebar el tigre con carne. De esa forma lo dice el padre Horacio. Y recuerdo que en alguna vez nosotros lo publicamos en el apostolado y la gente ya se nos tiraba con un cuchillo a la yugular porque decía, ¿cómo puedes creer tú que vas a decir que una persona es responsable de cebar o de alimentar la lujuria en otro? Y le digo, pero por supuesto que sí. La diferencia entre un católico y un no católico es el hecho de que nosotros estamos constantemente llamados a la santidad. Entonces el hecho de decir, lo que a ti te pase no me importa, no tiene sentido en nosotros, porque sabemos que, segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor que está relacionado a las virtudes y a la libertad
me hace que sí sea yo responsable de lo que está en mi entorno, de lo que alimento a mi entorno. Y es de esta forma en la que nosotros tenemos que ver todas nuestras relaciones humanas, porque la castidad no es solamente la abstinencia sexual en la soltería. Y esto es un detalle que tenemos que entenderlo bien. ¿Por qué? Porque la castidad está muy relacionada a la modestia. Entonces, por ejemplo, ¿qué tanto ayuda mi forma de vestir a la persona que tengo al lado para que pueda dominar sus pasiones? O lo que comparto en redes sociales. A veces es un baile muy chistoso, por ejemplo, que se comparte, pero la persona que está bailando está casi encuerada y usted está ahí y no sabes tú qué batallas está librando la persona que te tiene en redes sociales. Y vas a dar cuenta de eso a Dios, del hecho de decir, fui imprudente en el momento de compartir eso, porque tú no sabes si tienes allí un seminarista o tienes allí un amigo que está peleando, por ejemplo, en una batalla contra la pornografía. Y ya bloqueó todas sus páginas, pero tú oportunamente compartiste un baile imprudente en tus redes sociales. ¿Ayudaste a esa alma? No. Y aunque hayas tú compartido 10 frases de la Biblia y esa imagen o ese baile que a lo mejor no fue prudente, con eso ya hiciste más mal que bien. Entonces, la castidad modela todo el comportamiento humano. Cómo me visto, cómo me comporto, qué comparto en redes sociales, cómo saludo, cómo me expreso en cuanto a mis relaciones interpersonales. Es lo que nosotros queremos resaltar, ¿no? El hecho de que la castidad no es solamente no mantener relaciones sexuales, la castidad es tener la prudencia suficiente para cuidar el alma y los procesos de la gente que tengo alrededor y mis propios procesos. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Una de las cosas que casi no se tiene en cuenta es el hecho de que nuestro comportamiento rige también mucho para las personas que tienen pareja, que pues entenderán que nosotros hablamos más de este tipo de cosas porque es de lo que va el apostolado. El hecho de que nuestro comportamiento mucho tiene que ver con las batallas que lucha nuestra pareja. Por ejemplo, una persona que lucha con celos. El comportamiento de su pareja le va a ayudar a determinar si es una batalla que se va ganando o una batalla que se va perdiendo. Y aquí nadie puede decir, no es mi problema, es el problema de él. Porque estamos hablando de que ya no solo como relación, sino como iglesia somos responsables del alma del que está al lado. Nosotros en el libro que escribimos de preparación para el matrimonio, repetimos como 5 veces el hecho de decir, ¿quién es mi prójimo más cercano sino mi pareja? El Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el más próximo? ¿No es acaso la persona con la que quieres compartir tu vocación o con la que ya la compartes? Entonces, pues esa es la gran diferencia entre vivir la virtud de una forma humana y vivir la virtud de una forma, ¿cómo sería? ¿Sobrenatural? Sí, de vivir la virtud de una forma cristiana, sobrenatural. Eso es en cuanto al comportamiento. Y pues el tema de la modestia, que tiene mucho que ver tanto en varones y como mujeres para poder ejercitarnos como sociedad en esa virtud. Porque la idea es que nosotros entendamos la virtud, la belleza de esta virtud, los beneficios de esta virtud, para luego poderlo compartir y hacer una sociedad más casta. Porque la castidad ordena el amor. Tomar amor a esta virtud que es tan hermosa y muy difícil de vivir. Es algo muy importante ver o leer o relacionarnos o familiarizarnos con lo que son las vidas de los santos, ¿no? Por ejemplo, les comentaba de Santa Juana de Arco. Ella perdonó a los que la violaron, los perdonó, como Cristo perdonó a los que lo crucificaron. Es importante familiarizarnos con las virtudes, cómo las vivieron los santos, ¿no? Para que nosotros entendamos lo precioso de esas virtudes y nos nazca el deseo de vivirlas. También Santa María Goretti, otra mártir que
que son ejemplos, ¿no? Son ejemplos impresionantes, porque muy jovencita fue capaz de perdonar al que incluso la mató, ¿no? O sea, la estaba matando. Pero también a mí me gustaría compartirles una vivencia de Santo Tomás de Aquino. Cuando Santo Tomás de Aquino se decidió a abrazar lo que es la vida religiosa con los dominicos, él fue encarcelado por sus propios hermanos. Y por sus propios hermanos fue encerrado en un castillo donde le introdujeron mujeres de mala vida, o sea, prostitutas, para que le hicieran perder la virginidad y la castidad. Y Santo Tomás de Aquino es impresionante su ejemplo. ¿Por qué? Porque él tomó, al momento en que la mujer apareció, Santo Tomás de Aquino tomó una madera de la chimenea ardiendo y sacó a la prostituta de ahí con el palo en mano, ¿no? O sea esa es la forma en que debemos de nosotros buscar vivir la virtud de esa forma. ¿Por qué es lo que pasa? Que nosotros no nos gusta hablar de ese tema. Es decir, no nos gusta que nos hablen de ese tema. Preferimos cosas más agradables, que nos hablen, no sé, de algo más romántico, de algo más, más bonito, más agradable al oído, pero no queremos escuchar, muchas veces no queremos escuchar lo que más necesitamos escuchar y lo que más nos va a servir para, no solamente para la vida, porque la castidad ciertamente nos ayuda a vivir una mejor vida aquí en la tierra de forma totalmente natural. Nos ayuda. Ahora, en el plano sobrenatural es indispensable. O sea, una cosa que nos hace parecernos a los mismos ángeles. Y es una cosa que muchos, la verdad, siempre cuando se habla de esos temas, la mayoría de la gente no quiere escuchar eso. Se molestan, ¿no? Se molestan. Incluso, o sea, necesitarían estar en nuestro lugar para que se den cuenta cuánto desagrada estos temas a la mayoría de la gente. Estamos hablando de católicos, o sea, católicos. No estamos hablando de personas que no son ni siquiera cristianas. Estamos hablando de personas católicas, la repugnancia que tienen para este tipo de virtudes. Desgraciadamente. Desgraciadamente son los que más los necesitan. Más necesitan esas virtudes y más necesitan escucharlo. Pero bueno, siempre Dios así lo ha querido. Tenemos la plena libertad de hacer lo que a nosotros mejor nos parezca, lo que nosotros queramos. Por eso es que es tan importante para nosotros entender y amar la castidad. Porque Dios no quiere forzarnos a que la vivamos. Quiere que nosotros querramos vivirla. Porque Él quiere y porque nos conviene. Pero no forzarnos, porque Él no forza a nadie, no forza la voluntad de nadie. Él quiere que nosotros amemos lo que Él quiere, pero libremente. No porque hay un castigo o no porque hay un beneficio detrás de eso, sino porque es lo que mejor conviene, lo que nos va a hacer bien a nosotros. No en cuanto a iglesia, no en cuanto a Dios, sino para nosotros mismos. Es el bien para nosotros. Y eso hay que entenderlo. Todos los mandamientos son para nuestro bien. Las leyes, los mandamientos de la misma iglesia son para nuestro propio bien. No es para el bien de Dios, no es para el bien, digamos, de la iglesia, es para nuestro bien, el bien de nuestra alma. Es importante que entendamos eso. Y bueno, dejo a mi esposa que siga compartiendo con ustedes. Sí, otra cosa que les quería pues comentar es el hecho de la necesidad de que nosotros entendamos que el placer sexual no es malo, que los deseos sexuales no son malos, que ordenados de hecho son voluntad de Dios, porque la relación sexual que fue un invento de Dios, que fue creado por Dios, porque Dios quería que el mundo se poble, ¿verdad? Y quería la participación del ser humano. Pero Dios pudo haber hecho que los hijos nazcan porque se toque la punta del dedo con la punta del dedo y ya quedó en concepción y ya tuvo un bebé. O sea, Dios lo pudo haber hecho así si hubiera querido. Pero Dios quiso que exista una intimidad y de hecho un placer en el momento de la procreación. Entonces, no tiene sentido de que nosotros pensemos, por ejemplo, que el placer
incluso el placer sexual esté condenado por Dios, sino está hecho para que ordenado de gloria a Dios. No hay nada indecente, ni nada malo en la intimidad de los esposos, por ejemplo. La castidad está muy relacionada con el amor en cuanto a su estado, porque les doy un ejemplo. ¿Qué nosotros podemos ver cuando una mamá tiene o dio luz a su hijito? Se lo quiere comer a besos. O sea, y si lo ve el papá con su bebito, el papá se quiere comer a besos a su niño porque es la forma en la que Dios da el amor al corazón de las madres y se quiere hacer uno solo. La mamá abraza tan fuerte al niño y le da tantos besitos que pareciera que se quisieran unir en un solo cuerpo. Pareciera que se lo quisiera regresar a la barriga y decirle, no, quédate conmigo toda la vida. Porque es la forma en la que Dios dispuso el amor. Que las personas que se amen quieran hacerse uno. Entonces, el hecho de que los novios, por ejemplo, que los solteros quieran mantener intimidad sexual es normal, porque el amor nos llama a ese deseo de unirnos, de hacernos uno, en cuerpo, en alma. Pero tenemos que ser muy conscientes de que Dios, que fue quien nos creó, sabe lo que mejor nos conviene. Entonces, necesitamos utilizar la intimidad sexual de una forma ordenada, para que, como lo decía mi esposo, no solamente le haga bien a mi matrimonio, a mi vocación, a la iglesia y a la sociedad porque lo hace bien, porque una persona que vive la castidad se convierte en testimonio. Ya decía Mateo cuando estaba haciendo el rosario, que nuestros ojos cambien, que nuestra mirada cambie, que seamos testimonio. Eso es lo que hace las virtudes en el ser humano. Y eso es lo que mi esposo decía, nos vuelve como ángeles. Entonces, viviendo la castidad, nosotros no solamente nos hacemos un bien a nosotros mismos, no solamente le damos gloria a Dios, sino que la castidad nos modela de tal forma en que en realidad nos convertimos en testimonio andante, en testimonio de los que tú ves por la calle y dices, no, wow, esa chica en todo su comportamiento es una mujer de Dios. Y esto, ¿qué hace? Invita al otro a convertirse en un caballero contigo. O invita a la chica a convertirse en una dama contigo. Y eso lo pueden demostrar. Eso cualquier mujer me lo puede asegurar. La diferencia entre cuando una mujer se viste de una forma modesta y el comportamiento que tienen los varones a su alrededor con ella frente a cuando se viste y se comporta de una manera inmodesta y la forma en la que los varones la tratan es muy distinta. Entonces, nosotros viviendo la castidad, enlazada a todas las virtudes que la adornan, la modestia, el pudor, la prudencia, la templanza, lo que hace es que nos convirtamos en una imagen de Jesucristo. Como cuando vemos una religiosa. Cuando vemos una monja es indudable que nosotros pensemos en Cristo. Cuando vemos un sacerdote, no hay forma en la que no pensemos en Cristo, porque ellos reflejan Cristo. Con su hábito, con su sotana, son otro Cristo. No hay forma en la que alguien los vea y piense en otra cosa que no sea Jesucristo. Y nosotros los laicos estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. También imágenes de Cristo. Entonces, en el momento en el que yo me visto de una forma decente, lo que hago es recordarle a la gente que Cristo está. En el momento en el que yo porto una medalla, por ejemplo la medalla milagrosa, y la gente ve la medalla, forzosamente va a pensar en Cristo. Entonces yo me convierto en un sagrario vivo. Voy, comulgo, recibo a Jesucristo y lo esparzo por el mundo, porque toda la gente que me ve como me visto y como me comporto, modelada a la modestia, lo que hago es invitarle a pensar en Cristo. Y eso es la belleza en realidad de la virtud. No el exaltamiento propio, ¿ya? Mucho más allá del hecho de que te vuelves dueño de ti mismo, de que no eres esclavo de tus pasiones, de que puedes decidir cuándo sí y cuándo no, de que en los caballeros, por ejemplo, les fortalece la templanza, porque les recuerdo que esto no es doctrina de la iglesia, ¿no? Lo pueden creer o no, pero sí es dicho por muchos santos y por muchos filósofos que el varón y la mujer fueron heridos de forma distinta en el pecado original.
el varón fue más herido en los asuntos de la carne. Por eso al varón le cuesta un poco más la cuestión de la comida, por eso al varón le cuesta más, de forma general, un poco más la castidad, los deseos de la carne, y las mujeres somos más sensibles. Queremos controlarlo todo, queremos hacerlo todo a nuestra forma, todo nos hiere, porque fuimos heridas de una forma un poco más espiritual. Entonces, por eso, ya luego algún día, Dios mediante, tengamos la oportunidad de hablar un poco, por ejemplo, del sometimiento y la obediencia de la mujer en el matrimonio. Una cosa escandalosa para la sociedad de hoy. Cuando hablamos de obediencia, cuando hablamos de jerarquía en el matrimonio, la gente pega un grito que no les podemos ni contar. Pero todo esto se entiende desde el sentido de la herida del pecado original, de la belleza de volverse otro Cristo y de la posibilidad de no solamente ordenar mi vida, sino colaborar para ordenar la sociedad. Eso es con lo que yo podría concluir. No sé si tienes algo más que decir, amor. Sí, y bueno, en realidad no, solamente repitieron algunas cosas que ya se mencionaron. Es importante, por ejemplo, la mujer en el tema de la vestimenta colabora muchísimo, de una forma increíble cuando se viste modestamente. Modestamente quiero decir de una forma ordenada, ni con excesos ni con defectos, porque el pecado siempre existe de dos formas: por exceso o por defecto, porque le sobra o porque le falta. Entonces la virtud propiamente se vive en un punto medio, pero ese punto medio es de acuerdo a la persona virtuosa, no un punto medio de acuerdo al pensamiento de una persona que no ni siquiera tiene en cuenta a Dios. Entonces, la virtud es importante eso, ¿no? Que se desee vivir desde lo más profundo del corazón, porque es cuando ahí está un verdadero valor en lo que es la práctica y el esfuerzo de vivir la virtud, ¿no? De nada sirve traer, digamos, un vestido hasta el tobillo, aunque realmente entre traer un vestido al tobillo y no traer ni siquiera la rodilla, obviamente es mejor que lo traiga al tobillo. Pero a lo que voy con este punto es que el corazón es lo más importante, ¿sí? Es bueno que se vistan decentemente, pero es más bueno cuando lo hacen desde el fondo de su corazón. Y es que una cosa y otra tampoco está peleada, ¿no? Claro, de hecho, hace casi ya un año estuvimos escribiendo varios comentarios sobre el tema de la modestia. Y hay muchos católicos muy buenos, o sea, muy conocidos, de hecho, y que son bastante populares en las redes sociales, y que ellos opinan que la modestia no es realmente vestirse adecuadamente, sino el corazón. Y desgraciadamente no se puede hacer mucho al respecto, porque por más que se les explique, tienen su mente fija ya en lo que ellos quieren ver, ¿no? O sea, ellos fabrican desgraciadamente su definición de virtud, ignorando incluso la doctrina de los filósofos y de los santos y de la iglesia misma. Porque, no sé, la verdad no sabría por qué razón lo hacen. Porque hay que entender pues que las virtudes se viven en lo que toda la persona es. Y la persona no solo es corazón, ni solamente es cuerpo. Y que una cosa no tiene por qué estar peleada con la otra. Entonces, si yo quiero vivir la virtud interior, forzosamente esa virtud interior me va a llamar a vivir la virtud exterior. Y la virtud exterior puede ser una práctica para iniciar con la virtud interior. Por ejemplo, el hecho, hubo hace como un año más o menos que la mamá teóloga comenzó a impulsar el uso del velo en la misa. Mucha gente comenzó nada más por moda, pero este ejercicio de la virtud exterior hizo que muchas mujeres se interesen en la modestia y en el uso del velo, de que pasó de ser un instrumento que se utilizó un momento por moda a convertirse en una verdadera virtud, porque tenían recta intención. Y también pasa al revés. No se puede ser casto interiormente y decir y luego ir y andar pues teniendo comportamientos inmodestos, porque ya no solamente la ropa, es la forma en la que me comporto,
la forma en la que bailo, la forma en la que saludo, la forma en la que me expreso, las palabras que utilizo, la delicadeza con la que me comunico. Y todo esto hace una diferencia entre una cosa y otra cosa. Entonces, no hay por qué pelear entre la virtud exterior y la virtud interior, porque somos cuerpo y alma. Entonces no hay por qué decidir si vivir la virtud en la modestia exterior o interior y la castidad igual. Claro. Y bueno, lo principal es que la mujer puede colaborar mucho para que el hombre la vea como una mujer auténtica, ¿no? Digna de respeto, digna de tener los mejores pensamientos de ella. Ayuda mucho al varón la mujer que se procura no solamente vestir, sino actuar, vivir, ser una persona modesta, una Como persona, la Virgen. claro, como la Virgen. Eso es, digamos, solamente para que lo tengan en cuenta. Le hacen demasiado bien, más del que se imaginan, vistiéndose modestamente. Y lo dice un varón, ¿eh? Lo dice un varón, con conocimiento de causa, un varón. Ya sí. No lo está diciendo una mujer, lo está diciendo un varón, de cuánto le ayuda el hecho de que una mujer se esfuerza por vivir las virtudes. Faltan 7 minutos para las 10. ¿Qué tal si hacemos una ronda de preguntas y respuestas por si tienen? Contestamos la pregunta que acaban de hacer, ¿sí? De cómo una persona puede ser casta después de la fornicación, ¿no? Después de haber cometido un pecado grave contra la castidad. Eso es importante, ¿no? Por ejemplo, si uno cae en el pecado de fornicación, lo peor que puede hacer la persona es decir, bueno, ya le fallé a Dios, ya me fallé a mí mismo y ya no hay nada que hacer. No, al contrario, es importante regresar a Dios, arrepentirnos obviamente porque hicimos mal y porque le fallamos quizás a nuestro futuro esposo, futura esposa, porque nos entregamos a alguien que posiblemente no vaya a ser nuestro esposo o posiblemente no vaya a ser la esposa. Y ya le fallamos a nuestra futura pareja, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta, ¿no? Y pedir perdón, regresar a la confesión, pedir perdón y enmendarse, obviamente, cumplir la penitencia y esforzarse poniendo los medios, ¿no? Porque una cosa es haberse confesado y estar arrepentido y otra muy diferente es tomar acción al respecto para no volver a caer. Es decir, es importantísimo que si ya caíste y te arrepentiste, te confesaste, es importante que hagas lo que se tiene que hacer para no volver a caer. Es decir, si yo sé que estando solo caigo, si estoy solo con mi esposa, perdón, con mi esposa ya no caería, pero a lo que voy, si estoy solo con la novia, y sé que estando solo en cierta hora, en cierto lugar, es muy probable que yo caiga, evito ese lugar, evito esa hora y evito estar solo o sola. Entonces es importante, no solamente es necesario saber el lugar, el tiempo y dónde caigo o cómo caigo, sino es importante evitar las ocasiones de pecado, que es uno de los requisitos, ¿no? Para una buena confesión es evitar las ocasiones próximas de pecado. Es importante. Y también retomar lo que dijimos al inicio de la charla, ¿no? Decir, trabajar sobre 3 puntos, sobre el punto de la gracia, sobre el punto, sobre la voluntad y sobre la inteligencia. En el caso de la inteligencia sería precisamente, bueno, en el caso de la gracia sería, por ejemplo, empezar con el proceso de buscar la contrición para acercarnos a la confesión. El segundo caso sería el hecho de la inteligencia, que nos correspondería pues entender y ubicar qué son las cosas que me hacen caer, cuándo me hacen caer, cómo me hacen caer y por qué me hacen caer. Y el otro punto, el otro pilar que sería la voluntad, que es el hecho de decir, bueno, si esto me hace caer, pues lo voy a evitar de esta forma o de esta forma, y sobre esto trabajamos en los 3 pilares. Para pasar a la próxima pregunta, yo quiero resaltar algo que siempre lo intento dar como un testimonio. La forma en la que yo me di cuenta que este varón que yo tengo aquí al lado tenía que ser mi futuro esposo es
o fue el hecho de que mientras yo más gracia tenía en mi corazón, mi amor por él se iba haciendo más grande. Entonces, si en algún momento ustedes necesitan discernir algo, disciérnanlo desde el amor y desde la gracia. Si hay una ocasión que tú no sabes, o una relación o una persona, por ejemplo, con la que estás cayendo en fornicación, una persona con la que te está costando mucho la castidad, disciérnelo desde ese punto. Mientras tú más en gracia estás, ¿qué es lo que anhela tu corazón? ¿Estar con esa persona o no estar con esa persona? Y que ese sea un punto de discernimiento. Porque hasta el día de hoy, yo como esposa católica, lo que les puedo decir es que mientras yo más crezco en gracia, el amor que yo tengo por mi esposo es más grande. Y de esa forma yo siempre estuve segura que nunca iba a haber un límite para el amor que yo le tenga a mi esposo, porque nunca hay un límite para la gracia. Entonces, esa es la forma en la que yo discerní con quién me tenía que casar, y esa es la forma con la que yo hoy como esposa discierno cómo tiene que ser mi comportamiento y cómo tiene que ser la forma en la que se viven las virtudes. Entonces, les dejo ahí ese testimonio para que pues lo tengan muy presente. Aquí. Dice, con respecto a una pregunta que dice, ¿cómo hablar de este tema en un noviazgo largo cuando ya se han establecido unas maneras de relacionarse íntimamente? Si uno ya tiene el deseo de vivir de esta forma, lo principal es pedirle a Dios la gracia y pedirle a Dios que mueva el corazón de la pareja a querer también lo mismo. Ahora, se tiene que ser claro, una vez que ya se rezó, ya le pidieron a Dios ahora sí que para que mueva el corazón de su pareja a querer lo mismo, tienen que ser claros, hablar y esperar qué es lo que dice la pareja. Y si la pareja está de acuerdo, bendito sea Dios, pero si no, también deben de pensar qué es lo que van a hacer. Porque si no se puede vivir la castidad en el noviazgo, ¿cómo se pretende vivir la castidad en el matrimonio? sí, eso es un tema que quizás quieran considerar seriamente, porque si tu pareja no puede contenerse sexualmente en el noviazgo, tampoco lo va a poder hacer en el matrimonio. Desgraciadamente no va a ser así. Y el matrimonio no es solo intimidad sexual. Sí, y lo más importante, ¿no? Hay un sacerdote que en una de sus homilías decía, la gracia ciertamente te viene con el sacramento, pero hay ciertas cosas que tienes que luchar para corregir. Por ejemplo, tu carácter, o este mismo defecto, ¿no? De que es la lujuria, es un vicio de los peores vicios y de los más difíciles de erradicar, ¿sí? Y si uno no se esfuerza constantemente, es muy difícil que lo viva en el matrimonio. Peor si no, digamos, si no se tiene ni la más mínima disposición de mejorar en el noviazgo. Yo honestamente les diría, si no están dispuestos, la pareja no está dispuesta a vivir una vida de gracia, y aún más si es católico, se termine la relación, porque no va a mejorar, si no está dispuesto a luchar junto contigo, no va a luchar contigo cuando esté casado, o cuando estén casados, y si bien llegan al matrimonio, porque muy posiblemente no van a llegar al matrimonio. Desgraciadamente, cuando las relaciones sexuales se dan en el noviazgo, el varón pierde todo encanto para la mujer, porque siente el varón, se los digo como varón, el varón siente que ya la mujer no tiene nada más que ofrecer. Si solamente está por deseo carnal con esa novia, se pierde el encanto totalmente, absolutamente todo. Y ya no hay nada más que descubrir. Ya se reveló todo, ya disfrutó de todo y ya no hay nada más. O sea, ya no hay nada más. Entonces, consideren eso, es de suma importancia. Y es el hecho de que el noviazgo es un entrenamiento para el matrimonio. Entonces, la continencia necesita ser ejercitada, porque no todo el tiempo la mujer
puede mantener relaciones sexuales. Por ejemplo, el hecho de cuando la mujer está próxima al parto, en el 9º mes. Entonces estamos hablando de que una mujer aproximadamente cuando va a dar a luz no puede, necesita contenerse un mes, el mes final de su gestación y el primer mes o los 40 primeros días de posparto. Entonces, ¿qué va a hacer el hombre que no se puede contener? Va a ser mucho más propenso a la infidelidad, al hecho de acudir a la masturbación, a la pornografía. Y si tú como novia, como su futura esposa, no le ayudas a ejercitarse en eso, pues tienes que saber que lo que vas a tener es un varón esclavo de sus pasiones. Y un varón esclavo de sus pasiones no es un varón virtuoso. Yo aquí les quiero decir algo como esposa. Yo que estoy casada con un varón que yo les puedo decir que es un varón de Dios, que se esfuerza mucho por vivir las virtudes. A mí a veces me cuesta la vida matrimonial. Yo no me quiero imaginar cómo sería con una persona que no se esfuerza por vivir las virtudes. Y si nosotros vamos cediendo desde el noviazgo estas cosas, lo que vamos a hacer es estar con una persona espiritualmente mediocre. Y les insisto, chicas, o sea, yo tengo 24 años, o sea, sepan que yo no estoy muy lejos de su edad. Si a mí me cuesta, y yo les puedo dar fe de la calidad de esposo que yo tengo, de cómo se esfuerza él por vivir las virtudes, de cómo reconoce él sus errores, yo no me quiero imaginar cómo sería estar casado con un varón esclavo de sus pasiones, que ni le importa ni quiere corregirse. O sea, eso debe ser un infierno. Eso debe ser un infierno, mucho más allá del infierno que luego nos espera por ahora sí de no vivir santamente, ¿no? Pero el mismo hecho del matrimonio, cuando se practica o cuando se vive la virtud, lo ordena y lo hace hermoso, pero es pesado. Entonces yo les digo, o sea, piensen muy bien con quién se van a casar, porque luego es mejor que se les vaya el tren de que ustedes quieran que les pase un tren encima ya cuando se casaron, porque es Es muy difícil. sí. Otra pregunta que también hicieron es que si ya nos comprometimos como novios a vivir la castidad, ¿podemos viajar juntos? La respuesta es, ¿van solos? O sea, si van solos, creo que no es buena idea. Eh, ¿Por qué no es buena idea? Porque ¿a dónde se van a quedar? ¿Van a quedarse en el mismo hotel? ¿En el mismo cuarto? Mm, ¿Van a pasar cuántos días solos? ¿Expuestos? No es buena idea. Ahora, todo depende por qué razón sea el viaje, ¿no? Puede ser algún viaje que se requiera por cuestiones de estudio, cuestiones de trabajo y viajan juntos y hasta ahí. Es muy distinto cuando viajan, por ejemplo, por simplemente por querer visitar algún lugar juntos, pasear juntos, pasar tiempo juntos. Exponerse demasiado a caer en digamos, en la fornicación, ¿no? Como novios. Es la misma respuesta de otras que dicen, ¿hasta dónde voy a ir con mi novio? ¿Cómo pueden ser los besos? Las virtudes no se viven a la puntita. O sea, la virtud, cuando uno no se quiere caer por un barranco, no anda caminando por el filito de la barranca. O sea, uno trata de caminar por media carretera. Si uno ve que va por una carretera y que barranca de un lado y barranca del otro, uno no se va por ninguna de las dos barrancas a caminar cuando uno se quiere caer. ¿Qué hace? Va por el centro. Entonces, la forma en la que se viven las virtudes no es con el mínimo esfuerzo. La virtud que se vive con mínimo esfuerzo no es virtud, es nada más a lo mejor una costumbre de vida. Pero la verdadera virtud está en el centro y en el centro tiene que ser nuestro comportamiento. Entonces, si tú estás buscando cuál es lo mínimo que puedes hacer para vivir la virtud, no estás viviendo verdaderamente las virtudes. Si tú quieres saber cuál es lo mínimo para no caer en pecado, en realidad no estás esforzándote por caer en pecado. Nada más estás intentando vivir. Sí, y exponerse a la tentación es muy imprudente porque pues obviamente se expone a uno. Es como si no quieres que te roben, tú no visitas el barrio más peligroso de la ciudad que tú sabes que te pueden robar, que existe una gran posibilidad de que te roben.
tú no vas a ese lugar. O si vas, procuras no hacerlo sola o solo. O no llevar algo que te pueden robar. Pero el hecho de que vayas o vayan con, digamos, a un viaje solo, sí es exponerse demasiado a caer en tentación Y aparte que no es testimonio, ¿no? no. O sea, estamos hablando de que los católicos, noviazgos, solteros, matrimonios, somos parte del testimonio vivo de la iglesia. Entonces, ¿ustedes qué creen que puede pensar la comunidad de grupo de jóvenes si sus dos coordinadores que son novios se van solos de viaje? Aunque no pase nada, nosotros somos muy responsables del testimonio que damos en nuestras comunidades, en la iglesia, en nuestra familia. Entonces tenemos que tener, pues, mucho más allá de este cuidado necesario para dar testimonio de vida, es el hecho también, pues, de lo que les hablamos, que la virtud no se vive con el mínimo esfuerzo. Bueno, que Dios los bendiga, muchas gracias. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por la Gracias por el espacio. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Dios les bendiga. Muchas gracias, buenas noches.